el Santo Espíritu de Dios puso en mi corazón traer para ustedes este mensaje que yo he titulado ¿Cómo orar por nuestros gobernantes? Y yo pensando en este título, cuando lo compartí al grupo de coordinación, hermano Julio me dijo, ¿por qué no le cambias el título y que diga cómo orar por nuestros líderes? Pero realmente yo no le quise cambiar el nombre porque yo quería que, la manera como yo había recibido y había desarrollado el estudio de este tema, se refería no de otro tipo, sino tiene que ver justamente con las autoridades que gobiernan los destinos de nuestro país. Y esto vino a mi corazón y a mi mente y a mi vida a raíz, evidentemente, de los últimos acontecimientos que se han estado dando en nuestro entorno nacional. Evidentemente han habido situaciones, han habido circunstancias que han provocado reacciones por parte de la ciudadanía en relación a la manera como nuestros gobernantes dirigen y rigen los destinos del país. Pero también es importante saber que nosotros como creyentes cristianos evangélicos, tenemos que entender que la Biblia de alguna manera nos manda, nos llama, nos impulsa a tener una actitud de intercesión, de oración y de acción en el desarrollo de la vida a nuestro alrededor. Y ciertamente pareciera, hay una los asuntos de la iglesia son espirituales y que nosotros no tenemos que meternos en los asuntos del mundo ni en los asuntos de los gobiernos. Pero la realidad es que la Biblia nos invita a que lo hagamos. De hecho, si nosotros analizamos la historia de la iglesia cristiana, de alguna manera, paradójicamente, ha tenido que ver con la relación de los creyentes con lo que había en el mundo. Por un lado, la iglesia nace a raíz de un asesinato político. Y lo digo sin temor a equivocarme, pero con el cuidado de que no me malinterpreten. La manera como nuestro Señor fue asesinado y crucificado se fundamentó entre las autoridades que regían el pueblo de Israel en aquellos tiempos y el Imperio Romano, y fue un juicio político. Fue un juicio político. Y gracias o por consecuencia de este asesinato político, la crucifixión de Jesús viene a ser ordenada por un imperio colonial. Voy a usar palabras de estas que se usan en el argot político. Por un imperio colonial que ejercía su control desde Roma sobre el pueblo de Israel. Pero también había una acusación de orden político porque los líderes religiosos no estaban defendiendo la sana doctrina, no estaban defendiendo los principios que la palabra de Dios enseña, no estaban defendiendo cosas espirituales, estaban defendiendo una posición de poder. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado la historia de los eventos en la crucifixión de Jesús, pero si se dan cuenta, la mayoría de los juicios, tanto en el Sanedrín como delante de Herodes, como delante de Pilato, todos los argumentos eran argumentos políticos. Y si bien es cierto, los líderes religiosos argumentaban de alguna forma que este hombre había cometido un pecado grande porque se hacía llamar el Hijo de Dios, la realidad es que lo que ellos defendían era el poder político, porque ellos lo que temían era que viniera una revolución, que el pueblo de Israel, atendiendo el llamado del Evangelio,
nombraran a Jesús, a Jesucristo, como el nuevo rey de Israel y ellos perdieran el poder político que tenían. Pero en el fondo, aunque eso también era una verdad, el argumento que ellos usaban era un argumento teológico o doctrinal, acusando a Cristo de hacerse llamar el Hijo de Dios. Por otra parte, digamos, con el correr del tiempo, y los que han estudiado la historia de la iglesia, ustedes saben que en un principio la iglesia fue perseguida y todo lo que sucedió, pero hubo un momento que la iglesia fue evolucionando y tomando participación en la actividad de los gobiernos de aquel momento, y la iglesia llegó a adquirir inclusive un poder político, me estoy refiriendo a lo largo de toda la historia, un poder político llegando a disfrutar o a gozar de privilegios y de favores de gobernantes y reyes de todas las épocas, desde que Constantino declaró al cristianismo como la iglesia oficial del imperio. Así que esto quiere decir que en distintos momentos de la historia la iglesia ha sido tanto perseguida como favorecida por los gobiernos que han estado ejerciendo el poder en ese momento y en su turno. Y esta situación entonces nos obliga a reflexionar y a pensar y a meditar sobre preguntas importantes. La primera es, ¿cómo puede la iglesia actual orar por los gobernantes terrenales? ¿O debe una iglesia perseguida orar por los que los persiguen en el gobierno? ¿O debe una iglesia favorecida orar por el gobierno que lo favorece? O también preguntarse, ¿debe la iglesia favorecida orar por quienes se le oponen? Porque en los gobiernos actuales hay oposición. Entonces, ser favorecida y orar tanto por el gobierno o como por la oposición de turno puede ser una situación interesante de analizar. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana nos dice que nosotros debemos orar por nuestros enemigos. Pero, la Biblia nos enseña que debemos orar por nuestros enemigos, pero la naturaleza humana no es tan sencillo orar por nuestros enemigos. Nosotros lo hacemos en obediencia a lo que la palabra de Dios nos enseña, pero por nuestra naturaleza, pónganse a analizarlo, por nuestra naturaleza, qué tan fluido o qué tan natural es que nosotros nos dispongamos a orar por aquel que nos persigue, por aquel que nos golpea o por aquel que nos hace daño. Sin embargo, aquellos personas como nosotros, que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no podemos doblegarnos ante una naturaleza pecaminosa, porque dice el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículos 5 y 6, voy a leer, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la letra. Y por el contrario, dice la palabra de Dios en Colosenses 3:1, que nosotros debemos buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la derecha de Dios. Lo que para el hombre natural parece una locura, para quienes vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, es discernido y es pensado de una manera diferente. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural, el hombre en la carne, no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque tienen que ser discernidas espiritualmente.
Así que no debe sorprendernos para nada, teniendo en cuenta que orar por nuestros enemigos o por las demás personas no forma parte de nuestra naturaleza, pero sí que es un mandato y una orden que debe ser acatada en el sentido espiritual. Entonces, no debe sorprendernos que la Biblia nos mande a orar por nuestros gobernantes. Y voy a leer entonces el versículo que realmente es el que da base a este mensaje. Dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí encontramos una enseñanza del apóstol Pablo que nos dejó como un legado. De hecho, se lo dejó como un legado a su hijo espiritual, que esta carta está dirigida a Timoteo. Y el apóstol recomienda a la iglesia, primero, que se mantenga en una actitud de oración por los reyes. Fíjense que eso no es lo primero que dice. Lo primero que dice es que hagamos todas estas acciones de rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias, dice, por todos los hombres. Es una actitud general. La iglesia está llamada a interceder por todos. Así que quiero hacer, lo primero es que quiero mencionar que no es un llamado para orar solamente por los gobiernos. El llamado principal o el primero que se hace es orar por todos los hombres. Y nótese que aquí hay 4 tipos de oraciones, las cuales les confieso, he tratado de entender a qué se refiere cada cosa y no he encontrado una significación o una diferencia precisa. Pero fíjense, por alguna razón, él las lista de una manera, son como 4 tipos de oración. Fíjense lo que dice. Acciones y acciones de gracia. Yo no sé realmente cuál es, anoté aquí en un papelito porque estaba buscando cuál es la diferencia entre rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia. Acciones de gracia me quedó más claro. Porque acciones de gracia es simple y sencillamente pues dar gracias a Dios por algún favor recibido. Pero ¿qué diferencia hay entre una rogativa y una petición? Por ejemplo, o rogativas, oraciones. Evidentemente orar es hablar con Dios, buscar su guía, hablar con Él y fortalecer nuestra fe. Pero cuando se trata de peticiones es pedirle a Dios algo, manifestando pues nuestra necesidad. Señor, necesito esto, dame. Eso es una petición. Y una rogativa parece ser como un poquito más intenso. Es cierto que venimos delante de Dios para pedir por alguna necesidad que tenemos, pero una rogativa es como habla la palabra, aquella experiencia de la mujer que viene y toca, y toca, y toca, y toca, y toca, y toca. Es como una insistencia, como una que la Biblia nos llama a que vengamos delante de Dios y no solamente le digamos, Señor, necesito esto, amén y ya. Sino, Señor, mira que necesito esto. Señor, mira mi necesidad, obsérvame cómo estoy. Entonces una rogativa tiene una intensidad, un grado de enfoque. Pero igual son 4 experiencias de oración que el apóstol Pablo nos enseña. Lo que enseña el siguiente versículo es que estas oraciones
aunque hay que orar por todos, de alguna manera nos está indicando un grado de especialidad o un grado de enfoque a las personas que están ocupando puestos de autoridad en los gobiernos terrenales. Tenemos que orar por ellos. A veces pensamos que cuando suceden cosas en el gobierno, lo que hay que hacer es protestar o salir a las calles y repartir pancartas y qué sé yo, pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que nuestra obligación principal es orar. Orar pidiéndole a Dios con rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia por aquellas personas que están a cargo de tomar este tipo de decisiones, para que su voluntad sea hecha. Y de primera intención, pareciera ser que simple y sencillamente esta es una mera exhortación, un consejo. Hermano, te aconsejo, sería bueno que ores por las personas que están en el gobierno. Pero, si nosotros nos vamos un poquito más profundo en la lectura del texto y en la historia del contexto en el cual esto es escrito, este consejo se le dio a Timoteo casi inmediatamente en el mismo tiempo que el emperador Nerón de Roma perseguía a la iglesia, mandaba a los creyentes al circo, quemó su sede. Ustedes han oído del incendio ese famoso, ¿verdad? Que Nerón mandó quemar Roma. E inclusive le ordenó a uno de sus guardaespaldas: mátame, porque los que vienen, el ejército pretoriano este que está aquí, ya yo sé que están en contra mía, me van a dar un golpe de estado y si me cogen me van a picar en pedacitos, mejor mátame. Así que él fue el que decretó la primera persecución de la iglesia y esa persecución ordenada y planeada fue hecha justamente por quien ejercía un cargo, el principal cargo de gobierno en aquel tiempo. Entonces, entendiendo esta circunstancia, a mí por lo menos me lleva a pensar cuán sorprendente es este consejo de Pablo. Como les decía, no es muy meramente un consejo donde diría es bueno que ores, sino Pablo le pide a la iglesia que interceda ante Dios por Nerón, el emperador que lo perseguía, que atentaba contra la iglesia y que inclusive ordenó hasta su propia ejecución. Nos pide que oremos por los gobernantes, aún en el conocimiento que algunos gobernantes de nuestros tiempos procuran y planean el dolor del pueblo. Eso es lo que pasaba con Nerón. Y de pronto eso es lo que viene a nosotros como una herencia. ¿Y con qué propósito? No es simple y sencillamente un propósito pacificador, que lo es. No es solamente un propósito de que corrijan sus pasos, aunque sí lo es, pero tiene un propósito, este llamado de orar por nuestros gobernantes. Tiene un propósito que debemos orar por la paz, pidiendo tranquilidad y reposo para el pueblo. Nosotros tenemos que pedir a Dios que bendiga a nuestros gobernantes para que sus corazones sean transformados y para que puedan actuar de una manera consona con los valores del Evangelio. Es decir, de alguna manera nosotros tenemos que orar por la conversión de aquellos que están gobernando nuestro país. Y estos valores del reino de Dios que podemos o que debemos pedir para nosotros, pero para nuestros gobernantes, son los valores que aparecen perfectamente listados en este
en esta versión muy conocida de Gálatas que dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la palabra de Dios: contra tales cosas no hay ley. Esto quiere decir que nuestras oraciones deben estar dirigidas a Dios, pidiendo que el Espíritu Santo de Dios transforme a nuestro liderazgo civil, que inserte en sus corazones valores cristianos, que exhiban este fruto del Espíritu que acabamos de listar en estas 9 manifestaciones, para que esta experiencia espiritual los lleve a una conversión. Yo creo que nosotros en Panamá no hemos tenido, hasta donde yo recuerdo, ningún presidente ni ningún líder declarado cristiano, convertido, creyente en la palabra de Dios. Yo sé que hay otros países donde eso sí ha sucedido, pero en Panamá yo no recuerdo. Yo sé que han habido presidentes que han visitado iglesias, que se han sometido o que han permitido que algunos pastores o líderes religiosos oren por ellos, pero de ahí a que exista una conversión en sus vidas, todavía yo no la conozco. Sin embargo, le decía, debemos pedirle a Dios, además, que nuestro liderazgo civil, nuestros gobernantes, puedan conocer la verdad, tener una relación con el Señor. Mire qué oración tan ambiciosa. Y digo ambiciosa no en el sentido material, sino es como un sueño. Ustedes se imaginan la bendición que sería para Panamá contar con una dirigencia, con un presidente, con una asamblea que sean realmente cristianos, convertidos, creyentes en la palabra del Señor. Y no estoy hablando de que sea necesariamente un pastor, porque digo, hay pastores y pastores, pero la idea es que nosotros podemos imaginarnos qué bendición sería o nuestra acción de pedirle a Dios que nuestros gobernantes conozcan la verdad y que actúen conforme a ella. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 14:16, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, quien se aparta de la verdad se está apartando de Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Quien se sale del camino se aparta de Jesucristo, porque Jesucristo dice, yo soy el camino. Y quien se aparta de Jesucristo está rechazando la vida, porque dice el Señor Jesús, yo soy la vida. Entonces, mi reflexión en esta mañana, y con esto quiero terminar, es que debemos orar por el liderazgo de nuestro país, por el liderazgo social, por el liderazgo político, y particularmente por aquellas personas que malintencionadamente usan el odio como un arma política para dividir al pueblo y para iniciar la violencia. Piense el alcance de esta oración. De verdad que se los digo de mi corazón. Una invitación a que oremos por el liderazgo, por los políticos de nuestro país y especialmente por las personas que nosotros podemos observar que actúan de mala fe, con odio, para dividir al pueblo y para incitarnos a la violencia. Y aquí estamos hablando ya no solamente de los gobernantes, sino de líderes sociales que pueden estar incidiendo en un llamado a la violencia y no a la paz, en un llamado a la violencia y no a la tranquilidad. Así que oremos para que todas estas personas que tienen a su cargo posiciones de liderazgo puedan venir al conocimiento del Evangelio del Señor Jesús, que sean transformados, que en el poder del Espíritu Santo puedan ser
conmovidos en su entraña espiritual y ser convertidos, creyentes en el Evangelio del Señor Jesucristo. Si eso se concreta, hermano, si nuestro liderazgo civil cultiva una relación con Dios por medio o a través del Espíritu Santo, con Jesucristo, va sin duda a cosechar este fruto del Espíritu y va a conocer la verdad. Y podremos vivir muy quieta y reposadamente. Esto es un llamado, una invitación a que oremos, y como les decía hace un rato, no es apenas un llamado de un mero consejo o de una exhortación. Es un llamado que requiere una obediencia de parte de nosotros.